Soy Félix J. Palma, autor de la trilogía victoriana, y hoy vengo aquí a hablaros de la última de la trilogía, El mapa del caos. Esta es su tercera parte, pero solo si atendemos a su cronología. En realidad la trilogía son novelas independientes, aunque comparten los mismos personajes y se puede leer de cualquier forma. De hecho, he intentado que dependiendo de la novela que uno elija para empezar, la historia que cuenta cambia, es totalmente distinta. Una de las constantes vitales de esta trilogía es la aparición de escritores invitados. En esta ocasión los escritores invitados son Arthur Conan Doyle, creador del detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes, y el matemático y escritor Charles Dodgson, conocido como Lewis Carroll. Bueno, desgraciadamente yo creo que en nuestro país el lector medio tiene demasiados prejuicios hacia el fantástico, hacia la literatura fantástica. Esto posiblemente sea de que en España contamos con una tradición realista y el lector no está educado en la fantasía. El lector piensa que el esfuerzo que supone la lectura debe estar recompensado con una ampliación del conocimiento, y tal vez considere que leer sobre mundos que no existen es una pérdida de tiempo. En esta trilogía he pretendido rendir un homenaje a la literatura popular del siglo XIX, esa literatura popular y sin embargo culta para un nuevo lector surgido de la burguesía y que recogía el espíritu de aventuras que no podía darse en otra época que no fuera esa, ¿no? Porque era una época donde el mundo estaba todavía sin perfilar del todo, la ciencia todavía no ha dicho que era posible y que no. Y en fin, era la época donde uno podía pensar que había vida en la Luna o en Marte o en el centro de la Tierra y nadie lo podía desmentir, ¿no? Era la época de la fantasía, de la imaginación. El mapa del tiempo tiene el honor de ser la primera novela steampunk española y como precursor del steampunk voy a intentar daros una definición de steampunk, ¿no? El steampunk es un término tan permeable que es muy difícil decir exactamente qué es, pero bueno, resumiéndolo mucho, el steampunk presenta una realidad alternativa presidida por la ciencia a vapor, que generalmente tiene como escenario la Inglaterra victoriana y se nutre de elementos pertenecientes a la fantasía, como la magia, la brujería, el ocultismo, etc. Y su rasgo, el que podríamos llamar su rasgo principal, es la ciencia anacrónica, ¿no? Una ciencia inspirada en esos mecanismos enrevesados que ilustraban la idea del futuro que tenían los victorianos. Sí, esta novela rinde homenaje a la figura también de Arthur Conan Doyle y tiene, al contrario que las dos anteriores, que yo creo que tienen una estructura de novela de aventuras, esta tiene más una estructura de novela detectivesca, de manera que el lector ha de tener mucha paciencia porque la novela empieza planteando un montón de misterios, de tramas aparentemente inconexas que poco a poco, a medida que avanzan las páginas, se van trenzando hasta la gran explicación final donde todas confluyen en una sola trama, como hacían las novelas de Sherlock Holmes. Yo soy de los que llaman escritor de plano. Es decir, no empiezo nada hasta que tengo muy claro y muy detallado lo que quiero contar, ¿no? Yo pienso que ninguna de las novelas de esta trilogía se podía haber escrito sin un plano previo, a menos que fueras un prodigio, ¿no? Son novelas con muchas subtramas, con muchos viajes temporales, con muchos universos paralelos, y eso me ha hecho que tenga que hacer un esquema previo de la historia, ¿no? Que en esta ocasión, en la ocasión de esta novela en concreto, del mapa del caos, era un esquema de unas 50 páginas. La época victoriana para mí es una de las épocas más atractivas que existen, no solo porque supuso un cambio radical en cuanto a la industrialización, sino porque era una época de contrastes donde por un lado se le rendía culto a la ciencia y por otro lado el ciudadano buscaba otras cosas como el ocultismo, por ejemplo, o el espiritismo, que estaba tan de moda en la época, que quería como si por un lado se negara a que la ciencia terminara de prefijar el mundo, y como si él tuviera un deseo de que el mundo fuera más allá de lo que podía tocar, ¿no? Y por eso estaba tan de moda el espiritismo, el ocultismo, y había sociedades secretas, etc. Lo siguiente que voy a escribir tengo la intención de que sea muy distinto a la trilogía,
Más que nada porque con el mapa del tiempo sí es cierto que sorprendía al lector porque era algo muy distinto a lo que había escrito hasta entonces. Pero en el mapa del cielo y en el mapa del caos, en realidad lo que he hecho es volver a ahondar en la misma fórmula. Y ahora me apetece, siento la necesidad como autor de volver a sorprender al lector con algo totalmente nuevo.